Hola amigos, soy Marco Antonio Barbosa, criador de caballos, director de la Federación Nacional de Criadores de Caballos de Raza Chilena, y nuevamente con nuestro amigo Julio César Araya estamos haciendo un programa sobre nuestras tradiciones. El tema de hoy es la trilla yegua. ¿Y por qué hemos decidido tomar este programa como algo muy icónico, muy importante? La trilla a yegua, que más adelante vamos a explicar en qué consiste, es una de las tantas labores agrícolas que tenía una connotación social muy importante en el Chile antiguo y no tan antiguo, porque es el momento en que los vecinos vienen a ayudar al propietario de lo que se va a trillar, llámese porotos, lentejas, chícharos, trigo, cebada, lo que fuera, el grano que fuera, vienen a ayudarlo a hacer la trilla, y el dueño de casa, como una forma de retribuir a los amigos que vienen, le hace una fiesta, los agasaja, los atiende. Es lo mismo que el rodeo de campo, el rodeo del cerro, cuando se rodeaba el ganado de los cerros y que dio origen posteriormente al rodeo. ¿Y por qué tan especialmente la trilla yegua le hemos dado la importancia? Porque a partir de la trilla de yegua es que nacen las cantoras de rodeo, porque a partir de las trillas a yegua es donde salen la primera selección de yeguas madres de la raza chilena, cuando se decide un grupo de criadores a buscar las yeguas más típicas, que cumplían más con las características de la raza. También se recurre a las yeguas trilladoras. Viene desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre se hace recolector más que agricultor, porque había que separar la paja del grano, ¿no es cierto? Así que esto no es algo que sea típico nuestro ni originario de aquí, sino que es una herencia que tenemos desde los tiempos que recibimos de parte de los conquistadores, pero esto viene de antes, de Egipto, etc. Los que quieran saber más, porque en general no hay mucha información, pueden meterse a internet y ahí están algunas de estas cosas. Pero en Chile los dos tipos de trilla de yegua más característicos son las trillas a yegua suelta y las trillas a yegua malcornada. ¿Y por qué a yegua? Porque en los comienzos los jinetes que se preciaban montaban solamente caballos y las yeguas estaban destinadas a la reproducción u otro tipo de trabajo, a la crianza. Pero como les digo, ¿y cuál es la diferencia entre ambas trillas? La trilla yegua suelta se realizaba en un corral redondo donde las yeguas corrían arriadas, igual que en el otro caso que vamos a explicar más adelante, por una collera de jinetes, pero corren estas yeguas sueltas en un corral redondo. Y la otra, malcornada las yeguas, estas yeguas corren amarradas en jaquimadas y amarradas unas con otras, y no tiene cerco, por eso van amarradas a un poste central, que es el mismo poste que más adelante va a servir para mantener la parva de paja estable. En ambos tipos de trilla hay un capataz de trilla, que es el que da las órdenes, dirige la maniobra, y dos arreadores. Estos arreadores arrean gritando, un chivateo muy entretenido, gritando y con unas huascas. Y curiosamente, mis recolecciones de cosas antiguas de campo, encontré hace unos días atrás en Talca una huasca, que es una típica huasca de los arreadores de la trilla yegua, y con un motivo muy bonito de un caballo, y la huasca es para hacerla sonar, más que, no, la verdad es que no se golpean los caballos. Estas yeguas trilladoras están trabajadas y enseñadas a obedecer a las órdenes de un grito del capataz, y para cambio de mano o para detenerse o partir, etc. Y generalmente estas yeguas corren 20 minutos hacia cada lado. En las trillas grandes había tropillas de recambio, y también no debemos dejar atrás el hecho
que había empresarios que tenían cuadrillas de yeguas trilladoras que viajaban por los campos dando el servicio, como hoy día son los prestadores de servicio de máquinas trilladoras. Ellos viajaban con sus tropillas y dando servicio en los campos. Otros participantes de la trilla son los horqueteros, que son los que están preocupados de echar la paja con el grano a la pista de trilla, que ha sido previamente traída desde del campo en gavillas y situadas en el centro del círculo. Y estas gavillas hay que desamarrarlas porque si no son verdaderos troncos. Se desamarran y los horqueteros entonces van lanzando estas espigas con la paja y las espigas al centro de la cancha. Y un detalle muy, a lo mejor que no, los que han presenciado una trilla de yeguas no se han fijado, que los horqueteros, que antiguamente las horquetas eran todas de madera, hoy día usan también horquetas metálicas, los horqueteros están siempre con las horquetas apuntando en el sentido de giro de las yeguas. Y eso por una razón de seguridad, porque en el caso de que una yegua se espantara o se saliera o hubiera algún desalineamiento, que se desalinearan o que el mismo horquetero se fuera sobre el piño, tienen la seguridad de que al estar apuntando las horquetas en el sentido de giro, no habría peligro de herir un caballo. A medida que se va juntando primero entran las yeguas como que ordenan un poco los montones de estas gavillas desarmadas, y a medida que se van emparejando empiezan a correr y cada tanto en las paradas se saca algo, no solamente no la totalidad de la paja, y se va tirando a la orilla exterior, porque tampoco se debe dañar el trigo con las uñas de los caballos. Entonces siempre hay una paja de caña. Cuando se termina ya de trillar, de moler las gavillas que estaban en el centro de la cancha, se empieza con las horquetas a mover la paja para que el grano vaya por gravedad separándose, y se va echando esta paja a lo que va a ser en adelante la parva, que va a quedar ahí de paja limpia. Ya al final ya va quedando, y de ahí vienen algunos términos, separar la paja molida del trigo. Como decía, los pajeros, que son los que estaban encargados, o horqueteros que estaban encargados de separar la paja gruesa que está en la era o cancha. Era el lugar donde se hace la faena. Cuando ya va quedando los trozos más pequeños de paja, ya se empieza a paliar esto con unas palas de madera muy bonitas, y se aventea el trigo a la hora que ya sale el viento. ¿Ya? Y con eso se busca separar la tierra y esta paja molida del grano, y el grano va quedando en el suelo. El trigo se amontona y se pasa por las zarandas. Son unos arneros que tienen son como unas cajas para que hagan un trigo, mayor cantidad, y que entre dos personas las van moviendo, y ahí van separando entonces los conchos, que se llamaban, que son las semillas de rábano, yuyo, semillas de maleza, y el resto de tierra y capotillo que va quedando. Eso es la parte de la faena misma. Estas trillas son muy importantes para los otros, para los niños que están aprendiendo, es muy importante. Y para mí también es importante porque ya eso ya pasó, porque ahora salieron la tecnología, salieron las máquinas cosechadoras que van cosechando el trigo sola. Y esto antes se cortaba el trigo con pura hichona. Con pura hichona se cortaba y se acarreaba, habían máquinas de planta, se acarreaba el trigo, entonces después salieron las nuevas máquinas que van dando vueltas, sacando y cosechando, y van sacando el trigo ellos mismos. Y esta trilla no es así, es muy antigua. ¿Por qué? Porque ya pasó
llegaron las máquinas, ahora esta es una tradición. Esta es una tradición que se está haciendo. Y nunca se va a terminar esto. Nunca. ¿Por qué? Porque para que vaya viendo toda la nueva generación, ¿ah? Entonces, toda la gente nueva, porque ya nosotros ya tenemos bastante edad, le vamos a dejar un recuerdo a ellos. Y esta generación, o sea, esta trilla nunca se va a terminar. Nunca. Nosotros lo terminamos, pero las trillas no se van a terminar. Siempre en todos los pueblos van a haber, en todos los pueblos de aquí dentro de Chile. Y fuera del país también hay, no tan solo aquí en Chile. La trilla es una zona productiva. Es productiva la trilla. ¿Por qué? Porque el mismo trigo se va sacando y se lleva al molino. Y así también como se lleva al molino va a ser la harina cruda y aquí se hace la harina tostada. Entonces por eso que no se va a terminar nunca. Bueno, mis funciones acá, por los años que tengo trabajando acá en la era, y lo que es la trilla yegua suelta en la comuna de San Esteban, acá lo que tengo que hacer es ventar el trigo, tirarlo de primera cuando llega, hay que tirarlo alrededor para que las yeguas corran y den las vueltas con los guasos, las arrean ahí, para poder que sea trilla yegua suelta acá en la comuna de San Esteban. Y yo lo que hago acá, lo que hago yo acá con mi amigo, con mi compañero acá, lo hago el primer año, está reemplazando a mi papá, nombrado Chupachita, muy conocido, muchos años, fue el fundador de acá de la comuna de San Esteban en la trilla a yegua suelta. Y lo que se hace, como le digo, con la horqueta, nosotros pescamos y tiramos el trigo, al trigo hacia afuera. Una vez que las yeguas hayan corrido, lo tiramos nosotros así adentro de nuevo. Hasta cuando se termina todo el trigo. El trigo se venta, el trigo queda debajo en el piso. Eso hay que ventarlo, hay que juntarlo, hay que hacer toda esa pega. ¿Y cada cuánto rato lo juntas? Eso no, eso se hace cuando ya termina todo ya, al último. Ahí se hace todo ese trabajo. ¿Y en el día cuántos kilos pueden juntar? En el día dependiendo la cantidad de colleras que corran. Claro, entre más colleras corren, más trigo se muele. Mira cómo canta la tarde de arreboles, mira cómo baila la brisa al pasar, mira cómo juega la luna en el cielo, miren cómo siembran amor los enamorados. Pero ahora vamos a la parte entretenida del asunto, porque esto hasta ahora hemos hablado solamente de trabajo. Aquí, bueno, se lucen los arreadores, se luce el capataz. El capataz de trilla generalmente es elegido dentro de las personas de mayor respeto del lugar, es más bien un puesto honorario. Él da las órdenes de cuándo parar, cuándo partir, etc. Y los arreadores son, en definitiva, los que durante la faena más toman, porque como gritan y tragan mucha tierra, hay que atenderlos con ponches, vinos, chichas, lo que esté disponible. Pero a la hora de almuerzo, porque todo esto tiene horario, no se puede moler muy temprano porque hay mucha humedad, por lo tanto no se separa el grano. Para aventar el trigo con las palas tiene que haber viento. Entonces en estos lapsos hay que buscar qué hacer entre medio. Entonces tenemos la hora de almuerzo donde está el dueño de casa que atiende con abundante comida, con bebida, y ahí es donde están las chinas. Las chinas son las señoras del lugar, que china viene de un término quechua que significa sirvienta, y que le decían china a las mujeres que actuaban ahí porque estaban con delantal. Pero cuando llegaba el momento de la fiesta, el cuequeo y el guitarreo, en un acto que alguna vez lo hemos comentado en tus programas, la mujer de campo se saca el delantal, ya se limpia las manitos en el delantal y entra al ruedo de la cueca, y las otras chiquillas tocan bien el guitarreo, y de ahí, como les dije al comienzo, nace la cantora de rodeo. Después también se destacan algunos payadores que seguramente harán odas a los arreadores, al dueño del predio,
agradecer a los que vinieron a ayudar, etc. Y seguimos la faena en la tarde, según cómo se presente la salud y cómo se presente el viento o el clima que ayuda a seguir con la faena. Y como les dije también al comienzo, los empresarios de trilla no solamente se ufanan de tener un buen servicio o tener una cantidad de caballos importantes, sino que también tratan de tener cuadrillas de un solo pelo, tratan de lo máximo de tener yeguas de buen tipo, porque esto es como cuando llega alguien hoy en día a trillar con una máquina de última generación o con un cacharro, ¿no es cierto?, pasado de moda. Entonces, y por eso que hay tan buena selección de yeguas de buena clase en estos grupos, porque los empresarios de trilla tratan de mostrar la elegancia de sus yeguas, la calidad, etc. Es destacable lo que hacen hoy día muchas municipalidades rurales, algunos de resucitar, otros de mostrar cosas que nunca han dejado de existir, sobre todo en las zonas de rulo del secano costero, que han hecho de esto una fiesta que nos ha permitido llevar esta fiesta a la gente de ciudad que no la conoce, y es impresionante como año a año más municipalidades a lo largo del país, desde el extremo norte hasta el extremo sur, han activado esta costumbre, y es algo que es importante dejar claro que esto no ha muerto nunca, porque los muy pequeños productores, sobre todo, como te decía, de los rulos y qué sé yo, hacen estos cultivos de para su autosustento. Ya no son, ellos pueden que tengan ganado, qué sé yo, pero siembran un par de cuadras de trigo para tener harina para el invierno, y siempre siguieron haciendo esto con animales. Ya puede ser que haya sido con burros, con yeguas, con caballos, incluso algunos lo hacían pisándolo con el tractor. Pero este es un método que lleva 2.000, 3.000 años, y lo lindo que aquí no se ha terminado, y que ha habido alcaldes o comunidades visionarias de mostrar esto al público que no sabía que existía, pero como te digo, insisto, que esto no ha muerto nunca, como ninguna de las tradiciones nuestras, siempre siguen latentes. Fíjate que a mí me tocó, y hasta el día de hoy tú puedes ver en casas de campo que la gente desgrana maíz a mano, con una tabla con grampa, o que de repente con unas pequeñas gavillas de trigo la golpea con una tabla para sacar el grano. Son formas antiquísimas que siguen existiendo, independiente de la mecanización y modernización de las trillas. Hola amigos de Federación de Criadores, señor Raza. Mi nombre es Jorge Tapia, superintendente del Cuerpo Bombero San Esteban. Estamos en la fiesta tradicional de la comuna de San Esteban, en la cual, cierto, es el completo beneficio de un cuerpo de bomberos. Nuestra comuna ya la preserva hace 43 años, y esta fiesta familiar aún sigue con sus tradiciones. Nuestra fiesta guasa, Trilla Yegua Suelta, en nuestra comuna tiene más de 40 años. 43 años para ser más preciso. Esta fiesta es en completo beneficio para nuestro cuerpo de bomberos. La trilla Yeguas Sueltas tiene mucho tiempo, muchos años. En Chile tiene que haber llegado en la época de la colonia, pero esto lleva mucho tiempo atrás, incluso en la época en Egipto. Los egipcios esta actividad la desarrollaban mucho para separar el grano de la paja y para poder procesar lo que es hoy día la harina. Entonces la fiesta o la trilla tiene mucho tiempo, muchos años en la cual se está desarrollando. Nuestra comuna de San Esteban se sigue preservando esta tradición, y por supuesto que se practica mucho esta fiesta de la trilla. Tenemos diferentes tipos, en diferentes lugares ya se celebra, y uno de los lugares es esta en San Esteban.
¿Qué se necesita para tener una trilla? Es, primero que todo, el trigo. El trigo hay que sembrarlo, hay que cosecharlo, hay que cegarlo, hay que convertirlo en gavilla y llevarlo a una era. Posteriormente a eso hay que tener las yeguas que con su paso al caminar van a separar, ¿cierto?, la paja del trigo. Para poder realizar esta trilla se tuvo que pasar por diferentes procesos. El primero de ellos fue el sembrado del trigo. Este trigo, ¿cierto?, es sembrado en los campos chilenos. En los meses de verano, este trigo tiene su proceso de maduración, en el cual se seca la espiga. Una vez secándose la espiga, vienen los guasos o los trabajadores agrícolas y secan este trigo. Lo secan convirtiéndolo en gavillas, grandes gavillas, en las cuales son después trasladadas a una era. En la era es amontonado este trigo y en ese lugar se produce un ejercicio con los caballos, el cual empiezan a correr alrededor del trigo. Los horqueteros trabajan alrededor del trigo, esparramando las gavillas de trigo, y los caballos hacen este proceso de separar este trigo de la paja. Posteriormente a eso, tenemos el trigo propiamente tal, el cual es usado posteriormente para fabricar la harina. Teniendo la harina, y todos sabemos, ¿cierto?, para qué se usa. Se usa, ¿cierto?, para la fabricación del pan y luego a nuestras mesas. Les voy a explicar cómo se hace el tema de la era. La era debe cumplir con ciertas características. Un piso debidamente plano, ojalá liso, ¿cierto?, en la tierra, pero ahí además se plantan sus palos y se acordona con un cable, ¿cierto?, de cáñamo, el cual permite en su interior que rueden las yeguas. La era se inventó en el tiempo de la colonia para poder procesar este separado del trigo, en el cual nos permite separar el trigo de la paja. No quiero ser autorreferente, pero los recuerdos que tengo yo de mi infancia con las trillas son bien especiales y bien imborrables en mi memoria. Recuerdo que haber amanecido un día y había mucho movimiento y el horno estaba prendido muy temprano y juntaban empanadas. Por ahí habían unos chivos muertos, unos corderos muertos y bueno, uno va detrás de los mayores, ¿no es cierto? Y llegamos a la era. Y me llamó la atención que empezó aparecía mucha gente que no era del campo. Venían a esto, yo no sé, vendrían a mirar, decía yo, pero era lo que les comentaba del espíritu, esto de ayudarse unos con otros. Y después ya de mayor, cuando yo ya sabía que había trilla y que era una cosa emocionante, porque quería sentir a las viejitas cantando, me acuerdo con sus cuerdas de cuerdas de alambre, con el moñito tomate, la viejita con la guitarra aquí. ¿Ya? Entonces íbamos a caballo a la era y era tan lindo porque de lejos, ya de un par de kilómetros, 1,5 kilómetros, uno veía la polvareda. Era como un remolino, un mini tornado que levantaba polvo y uno ahí podía adivinar que ya los viejos estaban trillando. Y la otra cosa era que uno, cabro chico, igual los más maduros te hacían tomar, entonces era complicado porque les pasaban a poner de tempranito, porque con el cuento de que había tierra, y había una cantidad de licores que hoy día también están medio desaparecidos, mistelas, ponches leche, que es el colamono, el ponche de membrillo, el guindao, aguardientes puras, no sé, se me van varios hoy día, el cleri. Para la zona, me imagino que para la zona más de la costa, de los rulos de la costa, estos vinos como el chacolí, el pipeño, pero mi zona no era vinífera, así que las cosas las traían de afuera o las preparaban
las mismas familias de los inquilinos durante el invierno dejaban macerándose palitos de culén y un montón de cosas para los ponches. Para mí era una cuestión terrible, nomás que me quemaba la garganta, pero era todo un acontecimiento. Entonces, probablemente mi padre, que era muy amante de las tradiciones, dejaba un pedazo de la dehesa para trillar gavillas y llevarla a la era y hacer una trilla yegua, porque no creo que hayan hecho todas yo también recuerdo que contemporáneamente andaban las máquinas trilladoras hasta que tenían refalines, que tiraban los sacos para abajo, así que yo creo que el viejo dejaba una porción de trigo para poder hacer esta fiesta. Todo esto, naturalmente, que ocurrió hasta mediados de los años 60, que después vino tanta división y una época tan negra en la agricultura que tendieron a desaparecer estas costumbres, pero hoy día, gracias a Dios, las han reflotado. Bueno, para despedirnos, nos queda claro que sin trigo no hay pan y sin trilla no hay trigo. De aquí nace el pan, que importante es para la gente que la civilización o la vida ciudad lo tiene tan aislado, va, compra un pan, lo come, a lo mejor se preocupa de qué tipo de harina está hecho, pero no sabe de dónde viene. No es como el chiste que dice que los pollos vienen con 6 patas en una caja, ¿ya? Y de todas estas faenas de campo, todas tienen una razón de ser, no son un antojo del humano. Esto existe desde tiempos inmemoriales, o sea, de que tenemos escritura o símbolos, vemos el acto de la trilla, está en la Biblia, está en todos lados. Por eso que vuelvo a agradecer a los jefes comunales, a las personas encargadas de la cultura de las municipalidades, que han mostrado, porque no es que hayan inventado ni resucitado, han mostrado algo que nunca ha dejado de ser. Invito a la juventud a entender la cultura rural antes de juzgarla, a vivirla, a compartirla y aprender una cosa muy importante, que en todas estas actividades son una muestra de sociabilidad y de cooperación y de solidaridad. Porque como les decía, para rodear el ganado del cerro venían todos los vecinos. Para trillar venían todos a ayudar y nadie cobraba. Pero sí el beneficiado retribuía con una fiesta, con una buena comida, con buena música, con alojamiento, con talaje para los animales en los cuales habían venido los amigos a ayudar. Siempre la gente venía de lejos, por eso las costumbres, yéndonos a otra cosa un poco más triste. ¿Por qué existe la costumbre que cuando uno está en un velorio de campo se come y se toma y se pasa bien? Porque los amigos que vinieron a saludar a los dolientes, a los deudos, venían de lejos y venían sin comida y habían viajado muchas horas. Lo mismo hacía el patrón del campo cuando todos los demás venían a ayudarlo. Y eso es una lección de vida.